gracias a Carlos y a Miguel, y también a mi sobrino Carlos, que es el culpable de que yo esté aquí. Que ante todo quiero decirle que para mí es un privilegio y un honor estar hoy aquí en Jerez, que es la primera vez que doy una conferencia en nuestro querido pueblo, y le extrañará que ver a alguien que de origen cristiano esté hablando como representante del pueblo judío. Y es que yo salí del armario judío. Otras personas salen de otros armarios, yo del armario judío. Sobre todo porque entré en contacto con una organización sefardita a nivel mundial que me abrieron las puertas y entré en un mundo extraordinario, descubrí parte de nuestra cultura, nuestros orígenes, y me llevó a conocer una serie de personas que han marcado mi vida. Entonces quisiera comentar que el origen del antisemitismo que llevamos todos los occidentales en nuestro ADN, en mi opinión, se remonta al Concilio de Nicea en el año 365, donde se proclamó el odio y la lucha contra los judíos. Pero que fue tantos años, eso ya lo llevamos en el ADN. Y puedo resumir que para mí el antisemitismo es consecuencia de la guerra de religión entre cristianos, judíos y ahora los musulmanes, que quieren imponer también su idea religiosa. Entonces quisiera empezar con esta imagen, espero que se vea nítidamente, que arriba a la izquierda se ve una zona verde. Si podría hacerla un poquito más grande esa pantalla. Desde el espejo yo creo que no se verá. Eso que también se ve la zona verde, que es la más importante. Eso es el plano del establecimiento del reparto de Canaán de las 12 tribus de Abraham. Entonces la parte superior izquierda, que está en verde, que se ve la palabra Aser o Asher, fue donde se estableció una de las 12 tribus, la tribu de Asher, que al contrario que las demás tribus que se dedicaban al pastoreo y a los negocios de tierra, ellas en contacto con el mar se dedicaron al negocio marítimo, al intercambio de mercancías, y fundaron poblaciones tan importantes como Tiro y Sidón. Ellos dieron lugar a lo que se ha llamado históricamente los fenicios, aunque ellos, tanto ellos, los fenicios, como los cartagineses, se definían como cananim, el plural en hebreo de cananeo, o cananeos. Y fueron poco a poco costeando por todo el Mediterráneo hasta que llegaron a la península ibérica. Empezaron por lo que es de Tarragona, entraron por el río Ebro, que ellos lo bautizaron porque en la palabra en hebreo es Ebri, y suponemos que le dieron nombre al río Ebro al establecer puntos de contactos comerciales con poblaciones a lo largo del río, que entonces era más navegable que hoy día, y lo siguieron costeando, llegaron a Cartagena, que pudo haber sido el punto más importante de colonización fenicia. Llegaron a Málaga o Malaca y otros asentamientos que están desperdigados y desconocidos, hasta que llegaron a lo que hoy es Cádiz, nuestra tierra. Y entonces en aquella época se supone que la bahía de Cádiz llegaba prácticamente hasta Jerez, que era navegable, puesto que en Doña Blanca hay un muelle que se supone que el agua llegaba hasta el mismo muelle, e incluso en Jerez llegaría hasta prácticamente la Corta. Y según un investigador historiador del puerto de Santa María, don José López Amador, que además es restaurador, arqueólogo, él cree que Doña Blanca se llamaba originalmente, en la época de los fenicios, Tel Sidón. Tel es colina en hebreo. Luego, cuando anduvieron más adentro, se establecieron en Medina Sidonia, que sería la ciudad de Sidón. Y este hombre descubrió en uno de los restos que quedaron de un expolio en Doña Blanca un crisol que no le dieron importancia a los saqueadores, y que él lo limpió, lo restauró, y echando con un amigo joyero oro fundido, sacaron una estrella de David, pero no la de la religión judía, sino la del rey David, y esa estrella la empleaban como elemento de decoración para señoras, o elemento de trueque, cambiarlo por otras cosas, y que supuestamente se hacían en Tel Sidón o Doña Blanca perdón,
aproximadamente en el año 600 antes de Jesucristo. Y esto para nosotros es muy importante el haber ubicado, y ahora viene la estrella para nosotros. Este anillo signatario hace unos años vino a buscarlo a Cádiz un investigador de Chicago, judío norteamericano, y me dijo: Fernando, quiero ver ese anillo fenicio tan importante. Y le digo: aquí el único que tenemos en Cádiz es un anillo de 2 delfines. Dice: no, es mucho más importante, más con una consecuencia extraordinaria. Total, después de buscarlo por todas partes no se encontró nada. Pero 2 meses después, él desde Chicago lo localizó en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y me contó la historia de que en el siglo XIX se desprendió una muralla en Cádiz, en la playa de Santa María del Mar, que queda el resto de la muralla, casi en el agua. Y entonces en esos restos que quedaron ahí encontraron esa joya, la encontró un pescador, y el famoso arqueólogo de Cádiz, Pelayo Quintero, se la compró, y en vez de venderla en el mercado negro, como tantas joyas que se pierden en el mercado negro, la donó al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde se puede ver todavía. Pero lo importantísimo para nosotros, y sobre todo para alguien como yo, que no soy arqueólogo y ni siquiera terminé los estudios, es que tiene 2 palabras en hebreo arcaico. La palabra de arriba se ha podido traducir como pertenece, pero la de abajo sería un nombre, un seudónimo, y no ha habido manera de traducirlo. Y pertenece al hebreo arcaico, con lo cual se demuestra que, teniendo estas joyas unos 3.000 años de antigüedad, el idioma de los fenicios era el hebreo arcaico, porque que ellos se definían como cananí. Y tiene abajo el símbolo del rey Ezequiel de Judá, y símbolo de la cultura egipcia también. Y una cosa, yo le pregunté a un joyero amigo mío si se podía hacer una reproducción, y me dijo que hoy día era prácticamente imposible, porque es una piedra vítrea, color blanco, pero la figura está en relieve hacia afuera, y que hacerlo hoy día en una piedra vítrea, por eso los colores en relieve hacia afuera, sería, aparte de costosísimo, muy difícil de hacer, que tendría en aquella época una tecnología especial. Y el caso es que se puede conservar esa joya. Puedes pasar otra. Esto es una foto para mí entrañable. Yo a mis 77 años sigo trabajando en un colegio de Cádiz, le llevo el mantenimiento, y entonces en una clase una profesora muy culta, en vez de poner el Cristo que se ve, que parece un extraterrestre, puso el verdadero Jesucristo, con su talit, que es el paño que usan los judíos en las oraciones, y leyendo los pergaminos de la Torá en una sinagoga. Pues también, y esto es un trozo de la piedra que estaba a la entrada del pueblo del norte de Israel, se llama la Estela de Dan. El ponerla aquí con esos caracteres hebreo arcaico es porque, pues pasa la siguiente imagen, porque esta imagen, la de arriba, se encontró en el centro de Cádiz, en lo que hoy es Salmo Infirmorum, en la calle Ancha, y entonces era posiblemente de un plato de cerámica, y tiene los mismos caracteres que las letras de la Estela de Dan, con lo cual demuestra que la cultura fenicia tenían ese escrito. Y abajo, las 2 figuras que se ven abajo son las del crisol de Doña Blanca o de Tel Sidón, con la figura que sacaron en oro, con una estrella del rey David, no la estrella de el Maguen David actual, sino el símbolo del rey David. Y esta otra es una moneda de cobre que se encontró en la bahía de Cádiz, que tiene por un lado la estrella de David y en el otro el año 1271, que fue a raíz de la conquista de Alfonso X el Sabio de esta zona. Él expulsaba tanto a los musulmanes como a los judíos que vivían con los musulmanes, y entonces los repoblaba con cristianos y judíos que traía de Castilla y que eran fieles. Entonces los judíos tenían en sus comunidades tenían su propia moneda, y este es el ejemplo
que me has prometido regalármela si consigo poner un museo sefardita en Cádiz. Ahí reproduzco el decreto de expulsión de los reyes católicos, en el que damos un plazo perentorio a los judíos para que o se cambiaran de nombre y de religión o se marchaban. Y esto tuvo varias consecuencias, y es que escogieron a Cádiz muchísimos judíos para marchar al norte de África, a Orán, y eso impidió que coincidió con los preparativos de Cristóbal Colón para el viaje a América, de que había tantos judíos en Cádiz y tan pocas provisiones, que se decidió por irse a palo de la frontera, cosa que consta en su libro de bitácora, que él había querido salir de Cádiz como en el segundo y tercer viaje, pero que el exceso de población y la falta de suministro le obligaron a irse a otro sitio. Y puedes pasar. Ahí está muy borroso, y es el encabezamiento de una carta de Cristóbal Colón a su hijo, no sé, me acuerdo si era Diego, en la cual se demuestra que Cristóbal Colón era Cristo judío. Para quien no conozca la expresión de Cristo judío, eran aquellos judíos que se habían convertido falsamente al cristianismo y que practicaban la religión judía de puertas para adentro, y de puertas para afuera pues eran muy cristianos y capillitas. Y entonces en la tradición judía se empieza una carta empleando dos palabras en hebreo, Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios. Y en la carta de Colón, él la encabezaba a sus hijos, la encabezaba con esas dos palabras, Be'ezrat Hashem, con lo cual demuestra que Cristóbal Colón era Cristo judío, y sobre todo por un hecho muy importante, que del tercer viaje volvió a Cádiz junto con sus dos hermanos encadenados, y no era por motivo económico ni político, y era que el inquisidor que viajaba en las naves lo sorprendió haciendo la ceremonia del Shabbat. Entonces lo mandó para la península encadenado, y estuvieron en Cádiz más de un mes encadenados, hasta que la reina Isabel, lo que yo he oído de la reina Isabel, los indultó bajo la promesa de no volver a reincidir. Pero lamentablemente el antisemitismo que tenemos ha impedido de que ese hecho tan importante tuviera repercusión, como que Cristóbal Colón era Cristo judío. Lamentablemente, a lo largo de nuestra historia, la única persona que se ha dignificado luchando contra el antisemitismo fue su santidad el Papa Juan XXIII. Cuando yo era joven, yo lo miraba casi como un abuelo, ¿no? Un ser afable, querido, simpático. Y él, cuando proclamó el Concilio Vaticano II para luchar contra todas esas maldades que se han hecho en nombre de Dios, dejó una frase como oración obligatoria que decía que los cristianos llevamos en la frente el estigma de Caín por el daño injustificado que le hemos hecho al pueblo judío. Pero lamentablemente la curia vaticana y los muchos intereses económicos del Vaticano le echaron tierra al asunto. Bueno, este mapa se ve en color los viajes que salieron desde Cádiz para América. Y la siguiente, la de abajo, que está un poco borrosa, bastante borrosa, se ve que el meridiano cero pasaba por Cádiz. En aquella época todas las cartas marítimas empezaban desde Cádiz. A raíz de la batalla de Trafalgar, los ingleses se lo apropiaron y lo pasaron a Greenwich. Y esos son 3 documentos que tuve la suerte y el privilegio de que me lo entregaran en la comunidad judía de Livorno. Allí me presenté con mi charla y mi sentimiento. Entonces me recibieron muy bien, y el presidente de la comunidad, un señor muy mayor, me trató casi como un hijo y me dijo: Fernando, te voy a hacer un regalo que no vas a olvidar nunca. Y me dio una fotocopia de 3 documentos originales que en Italia han tenido la precaución, cuando ha habido una guerra, de las muchas que han tenido, que las cosas de valor y documentos los han escondido en cuevas hasta que ha pasado la tormenta.
Entonces me dio la fotocopia de 3 documentos del año 1640 de judíos que salieron de Cádiz y se establecieron en Livorno, llamados por los Medici. Y los Medici mandaron unos emisarios para contactar con personas especialistas en distintas profesiones, porque querían desarrollar Livorno como una sociedad mercantil y rica que le proveyera de impuestos para mantener el patronazgo que tenían los Medici con los artistas. Necesitaban muchos impuestos, mucho dinero. Y entonces buscaron aquí a personas de distintas profesiones, abogados, médicos, artesanos de todo tipo, y los sacaron clandestinamente de Cádiz, aprovechando que en aquella época los países cristianos tenían una alianza contra los piratas berbéricos y podían entrar libremente en los distintos puertos de los países cristianos. Y ahí hay una lista de nombres que muchos se sorprendería que la mayoría de españoles podemos encontrar nuestros apellidos ahí. Que es una cosa, que si alguien quiere que le mande este libro en PDF, me pueden dar su correo y yo cuando llegue a Cádiz se lo mando gratis además. Y podemos pasar, por favor. Eso es la foto de arriba a la izquierda, en la sinagoga de Pisa, que en el centro de Pisa está abierto al culto diario como aquí cualquier iglesia, ahí no la han molestado, que la han interrumpido. Y la foto de al lado, para los que hayan estado en Italia, al lado de la Torre Pendiente, está la iglesia de la Virgen de los Milagros, y a continuación una muralla muy alta donde está el antiguo cementerio judío medieval, que lo tienen limpio y muy cuidado. Los estudiantes judíos becados pagan o devuelven el dinero que les dan, limpiando y manteniendo el cementerio judío en perfectas condiciones. Entonces, una de las tumbas que encontré, pero que perdí la foto de uno de los lados, en un lado está escrito en hebreo, que es el lado que se ve, pero en el otro está escrito con caracteres latinos, y pone: aquí yace don Abraham Lucena Morón, que era uno de los judíos o criptojudíos andaluces que se establecieron allí en la Toscana gracias a los Medici. Y abajo, en el archivo que me dieron esos documentos, y a continuación la foto de la portada de un libro de cómo debían, con la historia de cómo debían de casar a las doncellas y huérfanas, los medios, y de las personas que escribieron ese libro. Aquí solamente al señor Medina y otro apellido más que no se ven bien. ¿Puedes pasar la foto, por favor? Esa torre que casi todo el mundo conoce, que es la Torre Tavira de Cádiz, tiene tuvo un objeto económico muy importante. Entonces, que ¿por dónde empiezo? A raíz del comercio con América, se vinieron del sur de Portugal, sobre todo de Tavira y Portimao, muchos comerciantes, porque también en Portugal la Inquisición le estaba apretando mucho, y se vinieron para Sevilla. Pero cuando vieron que el comercio con América estaba en Cádiz, porque ya a los barcos les costaba subir a vela el Guadalquivir, y que Cádiz tenía todas las papeletas para hacer la ciudad del comercio con América, la mayoría se vinieron para Cádiz. Ya venían como criptojudíos, y ahí viene el apellido muy corriente entre nosotros, y entonces construyeron la Torre Tavira, que funcionaba como una especie de reunión comercial, no me viene a la palabra ahora, donde el vigía, cuando llegaba a un barco, le hacían señales con las banderas de la mercancía que traían. Entonces pasaba los datos abajo a los despachos que tienen allí, y esa mercancía se la sorteaban, se la repartían entre estos. Eran 8 o 9 familias. Al mando de ellos estaba Gabriel de la Rosa. Entonces la repartían entre ellos y no le descargaban al puerto, porque en aquella época no había muelle como ahora, sino que tenían que descargarla en barcazas. Entonces suponía gastos, robo, pérdida, y sobre todo pagar muchos impuestos.
y de esa manera eludían la mayoría de los impuestos, transportando esa mercancía que llegaba de otros países de Europa a barcos que estaban esperando. En aquella época sí había muchos barcos en la bahía esperando carga para salir para América, en la época en que Cádiz tenía la exclusión del comercio con América, que eran Mar del Plata en Argentina, Cartagena en Colombia, Portobelo en Panamá y Veracruz en México. A consecuencia voy a saltar un poco atrás, a consecuencia de la expulsión de los reyes católicos a los judíos, los primeros que se fueron eran los que tenían más dinero, que eran grandes comerciantes, y se fueron a los mejores sitios, como ocurriría hoy día si uno se va en peligro. Entonces se establecieron en Rotterdam, en Hamburgo, en Londres, en Génova, en los lugares estratégicos. ¿Y qué ocurrió? De que esta gente compartían un idioma, una religión, y tenían unas relaciones comerciales entre ellos basadas en la seriedad. Yo tuve la suerte de conocer al mejor comerciante, o el más famoso comerciante de Gibraltar, don Abraham, me falla el nombre ahora, Salomón Cerulla, perdón, Salomón Cerulla, y me decía: Fernando, nuestro éxito está basado en la seriedad, veracidad y formalidad. Entonces, entre ellos, cualquier documento le daba una validez extraordinaria. Y eso tuvo repercusión en Cádiz, porque aquí venían vendedores de toda Europa para vender su mercancía, pero llegaban a Cádiz, ¿y a quién se la vendo? El problema no es vender, sino cobrar. Entonces, ¿qué hicieron estos criptojudíos de Cádiz? Que las casas señoriales que hay en Cádiz, que todavía se les hace señales en cristal, en piedra, entonces pusieron una serie de señales que eran para los comerciantes criptojudíos, que al verla entraban confiados en esas casas, ofrecían su mercancía, y lo que se llevaban era un pagaré encabezado con las palabras Bezrat Hashem, puesto que no podían salir de Cádiz con un baúl lleno de monedas porque no hubieran llegado a la contadura. Y la mayoría de estas señales son una concha con 7 nervaduras que representan el candelabro de Israel. Otras fachadas de casas que tienen 7 elementos: el balcón principal muy grande y luego 3 simétricos a cada lado. Otras, como la casa que fue de los Álvarez, familiares de Mendizábal, tienen 7 columnas en la calle precisamente Cristóbal Colón, y en la reja de la entrada a la casa tienen una menorá, el mismo candelabro ese, en el herraje de sobre la puerta. Entonces, estas señales le permitían un intercambio de mercancía de una manera muy sutil. Y yo tuve la suerte, cuando estuve en Venezuela, que estuve allí unos cuantos años, que me ayudaron a establecerme allí unos judíos, y me explicaron de que los paraísos fiscales se iniciaron desde Cádiz, por culpa de la presión fiscal de los gobiernos. ¿Qué ocurría? De que tenían que venir desde cualquiera de estos 4 puertos con los que tiene exclusiva el comercio con Cádiz, traer la mercancía, el oro y la plata para acá, pero que cuando llegaban aquí, la voracidad de los recaudadores era tan grande, prácticamente los dejaban esquilmados. ¿Qué ocurrió? De que de los judíos que se marcharon, que tuvieron que marchar de España, los que se establecieron en Holanda, en Ámsterdam, se pasaron a las islas holandesas del Caribe, Aruba, Curazao. ¿Y qué ocurría? Que parte de la mercancía que tenía que haber llegado a Cádiz se quedaba en Aruba y Curazao, y de allí iba a Holanda, donde ya entraba en el circuito de los comerciantes judíos sefarditas de toda Europa, y ellos hacían efectivo los pagarés que se emitían en Cádiz, lo que iba encabezando la palabra Bezrat Hashem. No es muy grato decirlo, pero es la realidad. ¿Y qué podemos pasar? El de arriba, el dintel de una de las casas más emblemáticas de Cádiz, que ahora mismo está cerrada y medio abandonada, que es la casa del almirante, en el Pópulo, que tiene en el dintel de la puerta, taraseado sobre mármol rojo, el candelabro de Israel en mármol verde, porque el almirante Barrio era criptojudío. Incluso en el sótano de la casa, yo tenía el privilegio de estar ahí dentro, tiene lo que fue el baño ritual que se llama mikveh, que los judíos religiosos toman una ablución, no para la base, una ablución
en esa pileta el viernes, cuando empieza el día sagrado, la señora cuando termina su periodo menstrual, y las novias antes de casarse, acompañadas de su madre y sus amigas, y con pétalos de flores hacen una ablución como acto de purificación. Y esa es una de las casas que lo tiene. Y muchas de esas casas, como esta de frente al ayuntamiento, tiene una concha con 7 nervaduras. Y esto de Jerez, que gracias a mi hermano Miguel Ángel, que está aquí, me lo señaló, que a mí me emocionó ver que en el edificio principal de la Casa Domé, de la Puerta del Espíritu Santo, las 2 ventanas tienen la estrella de David en relieve, señal de que los primeros Domeos, los primeros, que otro no me viene ahora a la memoria, eran judíos, porque eso no pudo ser un capricho del constructor porque estaba aburrido y labró ahí las 2 estrellas de David. Y luego en Cádiz, una casa con cadena, que era uno de los privilegios que vendían los reyes, para que no les molestara la Inquisición a los dueños de esas casas. Entonces poner el privilegio de poner las cadenas en la fachada equivalía a inmunidad y no podían entrar las autoridades. Aquí hubo también el famoso recreo de las cadenas, y en Cádiz varios, ¿no? Como lo que hoy es el Archivo Histórico Municipal, que quitaron las cadenas, que tiene esas columnas salomónicas. Casi todas las columnas salomónicas de mármol, la mayoría del mármol de Carrara, la traían naturalmente de Italia, pero los ricos comerciantes, que eso no estaba al alcance de todo el mundo. Y entonces por Cádiz hay 52 señales. La de abajo a la derecha es una que tiene los 2 leones de Judá en la puerta, que no es para asustar a ladrones ni a los niños chicos. Y la otra es la puerta de lo que es la Torre Tavira, con una en relieve tiene representado la Hanukkah, que es el candelabro de los 9 brazos que se emplea durante la fiesta de las luces en diciembre, que equivale a la Navidad cristiana, que cada día se va encendiendo una vela. Y eso, las 7 columnas de la casa de los Álvarez, los familiares de Mendizábal, y el herraje que no se ve bien de la puerta de la entrada, que tiene el candelabro de Israel. Eso está en la calle Cristóbal Colón, al lado de la calle Nueva. Y este otro un personaje que se llamó Manuel Noah, Mordejai Manuel Noah. Mordejai es Marco en hebreo. Este hombre era un rico comerciante judío norteamericano que vino en Cádiz para descansar, porque iba como cónsul a Túnez con idea de liberar a los marineros norteamericanos que los piratas berberiscos de Argelia, de Túnez y de Marruecos secuestraban para pedir luego rescate por ellos. Entonces Manuel estuvo parando en Cádiz unos meses hasta incorporarse como cónsul en Túnez, pero que no pudo estar mucho tiempo porque su condición de judío le dificultaba las negociaciones. Y una de las cosas que recuerda de Cádiz, que le gustó mucho la ciudad, la vida muy limpia y tal, dice, pero es una pena que la educación esté en manos de curas católicos solamente. Así que se suponía que era un adoctrinamiento y un problema para la futura preparación de la gente joven. Era muy bien, claro. Esto de aquí, el de la izquierda, fue un personaje que, aunque nació en Berlanga, pero prácticamente se consideraba gaditano, que era hijo de criptojudíos portugueses, llamó Jacobo Rodríguez Pereira. Este hombre consiguió mejorar un método de lenguaje para los sordomudos, pero la Inquisición lo consideró algo como anatema. Entonces le avisaron: Jacobo, que vienen a buscarte lo de la Inquisición, que te van a meter mano. Entonces se quitó de en medio y se fue a Burdeos. Y en Burdeos se incorporó a una comunidad judía, y cuando vieron lo que él el trabajo que él había hecho de ese método para mejorar el lenguaje de los sordomudos, pues entonces lo mandaron para la corte en París, porque el rey, que no me acuerdo que Luis era, tenía un hijo que era sordomudo. Entonces consiguió de que se comunicaran padre e hijo, y el rey en agradecimiento le dio una paga vitalicia. Sus hijos se criaron y se educaron con la élite del París de entonces, y cuando fueron mayores crearon una banca. Jacob Rodríguez Pereira, al tener tanto éxito en Francia, afrancesó su nombre
y empezó a llamarse, en vez de Jacobo, Jacob, o Jacob, y en vez de Rodríguez, que es demasiado español, R. Punto, y en vez de Pereira, Pereire. Y sus hijos siguen teniendo, ellos, sus descendientes, siguen teniendo la banca Pereire Fres. Sigue siendo, y además invirtieron mucho en el siglo XIX, invirtieron mucho en España. Y el de al lado, el muy famoso Don Mendizábal, que como ustedes saben es gaditano. Y este otro fue pariente de ellos, era Diego Fernando Álvarez Montañés. Tiene ese pequeño monumento al lado del que yo pude erigir para recordar a los judíos deportados de Cádiz. Este hombre fue el mayor benefactor, era criptojudío, gaditano, se estableció en Madrid, era riquísimo y fue el mayor donante de la historia de Cádiz. Compró el manantial de agua del puerto para que Cádiz tuviera suministro propio de agua, no dependieron únicamente de los aljibes que les limitaba solamente a la época de lluvia. Y además creó el primer Monte de Piedad y su infinidad de donaciones, una nave en el muelle de Cádiz, creó la primera escuela agropecuaria y la primera escuela naval para la formación de pilotos navales. ¿Podemos pasar? Este Cristo adyacente está en la casa museo de Don Manuel de Falla en Granada, que lo pusieron no por su fe religiosa, sino para recordar que a un antepasado de Don Manuel de Falla la Inquisición le propinó 100 latigazos en público por haberlo encontrado haciendo prácticas judaizantes. ¿Podemos seguir? Eso, nuestro paisano Don Miguel Primo de Rivera, yo le tengo un gran afecto en su recuerdo, porque y también he puesto ahí el escudo que está deteriorándose por día en la calle San Cristóbal, y también una foto mía al lado de lo que fue la entrada a la sinagoga de la calle Lecheria, que la taparon a piedra y canto para que no volviera a entrar nadie, que la última vez que yo estuve allí era propiedad de Servando Estrade. Don Miguel Primo Rivera, con todo lo que sabía y toda la gente que conocía, él supo que sus apellidos eran de origen judío y que pertenecían a una de las bulas que otorgó el malvado Papa Alejandro VI para que los judíos, al convertirse, escogieran alguno de sus apellidos. Que el método era, tenía que ir a una iglesia, hacer cursillo de cristiandad y tomar un apellido cristiano. Que en las puertas de la iglesia había una lista con los apellidos y el precio de cada uno, porque no todos los apellidos valían igual. Entonces los apellidos bonitos, como el nombre de la ciudad, el gentilicio, la profesión, eran los más caros, y otros que son bonitos, los que empiezan por monte, nombres de frutales o árboles, y los apellidos más feos, los más baratitos, eran incluso despectivos para los judíos, como Becerro, Bocanegra, Manteca, Mantecón, y apellidos así, ¿no? Que estaba muy cortito de dinero, decían, mira, con este dinero que no, lo daban, que son los más baratos, y así sonaban apellidos. Y podemos pasar, por favor. Eso en 1940, después de la bendición de su santidad Pío XII, que otorgó tres concordatos, uno a Hitler, otro a Mussolini y otro a don Francisco Franco, concordato no gratuito sino a cambio. El de Alemania le llegaron a los archivos del Vaticano joyas, cuadros, obras de arte. Dinero no querían el Vaticano, pues sabía lo efímero de los billetes en aquella época, pero emitió esos tres concordatos. Y en aquella época de fervor fascista, pues Franco necesitó para su lucha el apoyo de Hitler y de Mussolini. Para el contacto con él le contaba con su cuñadísimo, el señor Serrano Suñer, y ahí aparece una foto que está, creo que fue Himmler, el creador de los campos de concentración, Franco, y su cuñado Serrano Suñer, que llegó aquí en 1940, y a raíz de la llegada de Himmler a España se desató una casi captura de los pocos judíos que había aquí. Incluso le hicieron un homenaje por la Castellana de Madrid, adornada con banderas
españolas y nazis, bueno, españolas con el yugo y la flecha de la falange, y le hicieron una corrida homenaje a Hilbert, y se ve la foto con Rafael Gómez, Gallito, que como es costumbre para quienes conozcan el mundo taurino, a mitad de las corridas suelen subir al palco de honor para cumplimentar a la autoridad, y entonces la autoridad pues le hace algún obsequio, y en aquella ocasión Himmler le regaló a los tres toreros una medalla alemana, sin una cruz de hierro o alguna otra, y una pitillera con la esvástica. Entonces al poco tiempo le preguntaron a Gallito qué le había parecido la medalla, y Gallito le dijo: la medalla para Virgen. Y a Hitler, cuando le preguntaron qué le había parecido la corrida, él, que es el creador de los campos de concentración, le preguntaron: ¿Was denken Sie? Es so blutig, son muy sangrientas. Y él iba a decir muy cabrón, creó los campos de concentración, y le parecía sangriento una corrida de toros. Y eso es una foto de la corrida de homenaje, él saludando muy taurinamente. Y luego tuve la suerte de conseguir ese cartel de la corrida, donde se ve encabezado por el yugo y la flecha de la falange y la esvástica de los nazis. Y este otro es un escrito de la Dirección General de Seguridad a una comisaría pidiendo informes de una muchacha de 20 años que se llama María Sinaí León, una muchacha de 20 años que vivía con sus padres. Entonces pedía informes sobre ella, de qué tipo de actividades tenía, si estaba afiliada a algún partido y demás, y le contestan de la comisaría, la Dirección General de Seguridad, y dice: no, lo único que tiene es la peligrosidad propia de la raza judía. Una muchacha de 20 años que vivía con sus padres, que en aquella, porque una muchacha de 20 años podía tener la capacidad de una niña de hoy día de 12 años. En aquella época que vivían prácticamente recluidas y con pocos contactos sociales. ¿Puedo pasar, por favor? Es una carta del embajador de Inglaterra en Madrid al primer ministro Sir Anthony Eden, en la cual le habla de los esfuerzos por sacar de los campos de concentración a judíos que habían participado en la guerra civil con las brigadas internacionales, que no consiguió salvar a ninguno porque estaban condenados en firme y a trabajo forzado. Muchos de ellos trabajaron en el Escorial, en la obra del Escorial. Lo que sí hubo mucho intercambio fue con pilotos ingleses, y que en Barcelona lo intercambiaban con pilotos alemanes y soldados de tanto alemanes como americanos o ingleses. Y lo que sí resaltan ahí, el embajador inglés, que gracias al dinero que los judíos de Nueva York mandaban a través de una organización, a ver si me acuerdo el nombre, de una organización, servía para engrasar la maquinaria española a todos los niveles, para que dejaran pasar por la frontera de los Pirineos a judíos que venían huyendo de Europa con certificados que habían emitido embajadores españoles, como el famoso don Ángel Sambrís. Entonces, cuando llegaron a la frontera de España, estaban muy cortitos de dinero. Entonces, esta organización de Nueva York tenía que un representante que era un judío portugués llamado Samuel Sequerra. Entonces él se hacía cargo de ellos, les daba dinero para que se movilizaran, lo alojaba en hotel, y los que venían sin papeles conseguían pasar por la frontera de los Pirineos, pastores vascos, sobre todo vascos y navarros, y los llevaban hasta Pontevedra, y los pasaban de noche clandestinamente a Portugal, donde estaban más protegidos y podían embarcarse para América. Y este Samuel Sequerra supervisaba los embarques, y el más importante de ellos tuvo lugar en Cádiz, donde llegó a haber para una sola partida 500 judíos, que la autoridad española dieron un plazo de que si en 2 meses no venían a buscarlos, los mandaban para Alemania. Entonces los judíos de Nueva York mandaron 2 barcos que se llamaron el Niasa y el Guiné, y entonces estos barcos atracaron primero en Lisboa, luego en Estoril, y recogieron
a judíos que se habían salvado de la Europa ocupada por los nazis, y luego tocaron en Cádiz, Tánger, Gibraltar, y ya siguieron para Haifa, que era el protectorado inglés de Palestina. Y ocurrió algo increíble, y es que en 1944, que estaba el Mediterráneo lleno de submarinos italianos y alemanes, estos dos barcos no los tocaron. No sé qué acuerdo hubo, el caso que lo dejaron pasar y se salvaron. Entonces en el barco Niasa iban muchos judíos españoles que se habían establecido en España a raíz de la buena voluntad de don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, para no confundirlo, que en 1924 dio un decreto de que los sefarditas expulsados en la época de los reyes católicos que quisieran volver a España, que obtendrían la nacionalidad automáticamente, cosa que no se realizó. Entonces muchos de estos que vinieron de Turquía y de Grecia y de los Balcanes se quedaron en el aire, y en 1940, cuando vino Hitler, pues se encontraba que eran apátridas y lo pasaron muy mal. Entonces una de estas familias que vinieron de Turquía era la familia Palomo, un apellido muy común y conocido aquí en Jerez, y hubo una clínica del doctor Palomo muy importante. Y entonces en 1940 llegó la policía a casa de esta familia Palomo, se llevaron al padre, lo tuvieron 3 años en un campo de concentración en Miranda de Ebro por el simple hecho de ser judío apátrida. A la esposa le quitaron una tienda que se habían puesto de moda las corbatas, habían pasado de los monos que usaba la República, como aquel que llevaba Federico García Lorca, y entonces con el régimen de Franco la moda era llevar corbata a todo el mundo, que incluso los de mi generación en el colegio llevábamos corbatita también. Y entonces la madre y el niño se quedaron en la calle, la pararon, le quitaron la tienda y la casa, y otros miembros de la comunidad judía de Barcelona le ayudaron hasta que la policía los trajo. Una vez que consiguieron liberar al padre después de 3 años, gracias a la intervención de los judíos norteamericanos, vinieron escoltados por la policía hasta Cádiz, los alojaron en lo que hoy es Hotel Playa Victoria, entonces era Hotel Playa, y ahí estaban como no presos, sino confinados. Entonces las cabezas de familia tenían la obligación de ir una vez por la mañana y otra por la tarde hasta el centro de Cádiz a firmar en la comisaría, que paradójicamente la comisaría estaba en aquella época en la calle Isabel la Católica. Entonces cuando llegó ya el barco Niasa, pudieron embarcar. Conseguí, y lo he puesto en la portada de mi trabajo con aspecto de libro, la foto del barco Niasa cargando en Cádiz a todos esos judíos. No todos eran judíos practicantes, la mayoría son como nosotros, que van a la sinagoga cuando al niño le hacen el Brit Milá, que es a los 8 días, cuando le hacen la circuncisión a los niños, que por cierto en la época de Franco, cuando yo era niño, el día de la circuncisión del Señor era fiesta nacional, ese día no se trabajaba, y la lástima es que a los niños no hubieran hecho también la circuncisión, no hubieran ahorrado mucha molestia. Luego el Brit Milá, a los 12 años, cuando ya lo consideran que han entrado en la edad adulta, entonces en la sinagoga leen unas oraciones, y ya en la comunidad judía ya los consideran adultos. Yo leí esas oraciones en la de Gibraltar, y luego cuando van a casarse y cuando se mueren, y la mayoría no son practicantes de la religión. Lo que pasa es que tenemos este estereotipo de los judíos ultraortodoxos con esos tirabuzones, que además son antisemitas. Ellos son los primeros que queman las banderas de Israel y están en contra del Estado de Israel, y la mayoría son igual que nosotros. Incluso muchos ni van a la sinagoga. Pero claro, también el hecho de hacer esos pequeños actos en la sinagoga los mantiene, es el pegamento que los mantiene como judíos a lo largo de la historia. Y uno de estos niños que nació en Barcelona, que se llamaba Mauricio Palomo, yo conseguí descubrirlo en Israel ya con 80 años. Este niño conservó, era culé, seguidor acérrimo del Barça, como muchísima gente en Israel,
Yo me peleé allí con muchos, no, porque no soy madridista también, o tiene que ser todo el mundo del Barça. Y la culpa es que hay muchos argentinos y Messi arrastró a mucha gente. Bueno, pues este hombre lo descubrí en Israel, ya tenía 80 años, había creado varios periódicos en español como La Aurora, El Reloj. La Aurora sigue estando en internet. Y este hombre con un amor a España increíble de mayor, daba clases gratis de español a la gente que quería aprenderlo, porque muchos de los que llegaban a Israel llegaban hablando el ladino, que era el castellano que se hablaba en la época de la expulsión, un castellano muy primitivo, y entonces encontraban de que sefardistas que venían de Turquía no coincidían con la expresión de los que venían de Grecia, que habían empleado habían incorporado otras expresiones propias del lugar de residencia. Entonces este hombre, contacté con él y le invité a venir a Cádiz con su señora, la señora superviviente del Holocausto. Hablé con ella esta mañana por si quería hablar por teléfono con nosotros, como me ha hecho en otras ocasiones, pero ella tiene casi 90 años. Me dice: Fernando, estoy muy débil hoy no puede ser. Que me gusta que escuchara un mensaje de ella, que habla un castellano muy bueno, muy dulce. Ha estado aquí en Cádiz varias veces, y a Jerez le traje una vez, porque aquí en Jerez, paseando por la judería, el marido Mauricio Palomo, que cuando llegó a Israel tradujo su nombre al hebreo, Palomo pasó a llamarse Yanai, como Moshe Yanai. Y entonces la judería de Jerez, en la plaza de la judería, me descubrió algo que la mayoría de los jerezanos nos pasa desapercibido, que es la letra del centro comercial La Judería, que está hecha con caracteres hebreos, y sin embargo la podemos leer como si fueran caracteres latinos. Y es que los dos geniales arquitectos de Jerez, los señores, así me acuerdo el nombre, perdón, consiguieron cambiar la letra de orden, algunas cambiaron el sentido, y las podemos leer como si fueran en latino o gótica. Y este Moshe ya me lo dijo: Fernando, esos son caracteres judíos. Y me quedé impactado, ¿no? Y este hombre lamentablemente murió al poco tiempo, pero su viuda ha seguido viniendo a los actos que hemos hecho en Cádiz, como la inauguración del monumento de Canalejas. Perdón, no, probablemente algunos de ustedes lo hayan visto en Canalejas de Cádiz, cerca de la Diputación, donde está la Placita de las Tortugas. Había ahí un monolito de homenaje a Franco por los 25 años de paz de los cementerios, pero la plaquita se había deteriorado con el tiempo, y estaba el monolito, que de casi 3 metros de alto, estaba limpio. Entonces yo, moviendo mis amistades, conseguí que la alcaldesa de Cádiz, en aquella época, la doña Teófila, me lo cediera. Dice: pero que no nos cueste ni un céntimo, no me preocupe. Y entonces conseguí un cilindro un cuadrado de 600 kilos de peso, me metí con una grúa para recordar el acontecimiento de la expulsión de su judíos, que en realidad fue una deportación, porque el gobierno de Franco fue muy sutil, y en vez de dar un documento de deportación a priori, como hicieron los reyes caóticos, Franco empleó otro sistema más sutil, que tenían que salir vigilados por la policía. Salieron de Cádiz en 1944, y cuando ya estaban en Haifa, entonces emitieron unos telegramas a todas las autoridades portuarias de España para que no les permitieran volver bajo ningún concepto, aunque trajeran toda clase de documentos. Una manera sutil de deportarnos. Y entonces la señora sí volvió cuando conmemoramos los 70 años de la deportación de Cádiz, ella y su hermano Yossi, en el libro. ¿Podemos avanzar un poquito? Eso es un diario de los judíos, el sindicato Apoel, los judíos voluntarios que estuvieron en la guerra civil con las brigadas internacionales defendiendo a la República. Y luego esta es la foto de Samuel Sequerra, ese hombre que ayudaba a los judíos que estaban de tránsito en España y a los que tenían que salir. Entonces le ayudaba también, no solamente por los que salían ilegalmente por Pontevedra, sino que salían ilegalmente por Gibraltar. Este hombre iba sobornando autoridades y demás para que lo dejaran salir, y en Gibraltar se salvaron muchísimos judíos.
Es una comida que dio a niños judíos que iban en tránsito de España para el protectorado de Palestina, que por cierto cuando llegaban, los barcos saliendo de Cádiz, cuando llegaban a Palestina los ingleses los volvían a meter en otro campo de concentración llamado Atlit, como el primer ministro inglés. Yo tuve la suerte hace 2 años de participar en la conmemoración de la liberación de ese campo por los terroristas judíos y cantar con ellos el himno de la libertad del pueblo judío, que ahora podíamos escucharlo, y la verdad que se me saltaron las lágrimas de emoción de ver a tantas personas mayores que de niños habían estado en ese campo de concentración internado por los ingleses. A eso, la estación de Cádiz, como estaba en 1944, cuando llegaban los judíos en tren y lo hacían ir andando hasta el Hotel Playa. Y esos embajadores españoles en Europa que salvaron a muchos judíos. El primero de que era San Brice, el otro era don Giorgio Perlasca. Este hombre, Giorgio Perlasca, era un italiano, un personaje para escribir o hacer una película sobre su vida. Giorgio Perlasca vino a España durante la guerra civil perdón, con los voluntarios italianos, con los Bersaglieri, que por esto los tenían alojados en Cádiz, en el Hotel Playa. Y este hombre durante la guerra civil pidió la nacionalidad española, se la dieron automáticamente, y como era un hombre de negocio, empezó a deambular por los consulados españoles en Europa haciendo negocio, comprando y vendiendo productos, sobre todo de alimentación, que eran los más valiosos. Y cuando los alemanes se quejaron de que don Ángel San Brice estaba protegiendo a muchísimos judíos, entonces el ministro de Asuntos Exteriores de España era José de Lequerica. Entonces sacaron a San Brice de Hungría y quedó aquello vacante. Y este hombre Perlasca, que era un hombre astuto, listo, me hubiera gustado conocerlo, él mismo se nombró encargado de negocio de la delegación española, y él seguía emitiendo visados a todos los judíos que se acercaban a la embajada. Curiosamente, San Brice se basaba en el decreto de Primo de Rivera de 1924, a pesar de que la República lo había derogado. Pero en aquella época no había internet, pues nadie, la mayoría de la gente no desconocía eso, y los alemanes, cuando veían un documento con un sello oficial, pues lo daban por bueno. Y gracias a don Giorgio Perlasca, pues se salvaron miles de judíos, y yo reemplazó por su cuenta a don San Brice. Como decía yo en Venezuela, cuando me caducaba el carnet de conducir, aquel naranja tan grande, que se le borraban las letras, yo me metí a la máquina de escribir y me lo renovaba yo mismo. Pues eso hacía don Ángel Perlasca, que emitía visados y salvó a miles de judíos. Eso, otros embajadores de España en el resto de la Europa ocupada por los nazis. Esta es la estrella de David, que yo me pongo en estas ocasiones también en el pecho, que obligaban a todos los judíos de Europa a llevar como distintivo. Que ya quien fue la precursora de estos señales amarillas fue la Inquisición, que a los judaizantes, cuando los llevaban al quemadero, después del auto de fe, los vestían con una túnica amarilla. Probablemente por eso una parte del pueblo español, que yo por mis conocimientos de los apellidos que nos dieron a nuestros antepasados, sé que la mayoría de los gitanos son de origen judío, parte de ese resentimiento, de ese miedo al color amarillo, viene de las túnicas que ponía la Inquisición a los judaizantes antes de quemarlo o de condenarlo. Y eso es uno de los certificados que emitió San Brice en Hungría para la familia Bantor, que se estableció en España. Y ese es el campo de concentración que tenían los franceses cerca de la frontera española de Rivesaltes. Ahí, esa foto de los niños que había en ese campo de concentración, ahí llegaban los huidos de la guerra civil española. Los franceses los mandaban a ese campo de concentración totalmente insalubre, porque estaba pegado a una playa, en una zona de marismas, de mosquitos, que morían las criaturas como chinches. Entonces yo llegué a conocer a uno de esos niños, porque en Venezuela yo me reunía con muchos judíos,
y había uno de ellos con el que hice una gran amistad que espero que se siga llamando Jacobo Pinto. Hice amistad porque este hombre cantaba petenera de una manera muy emotiva, que a mí con el calor que hacía en Venezuela me ponía los vellos de punta. Pero estaba Jacobo, ¿dónde aprendió a cantar las peteneras? Me decía, no son peteneras, son pateneras, que vienen de paterna. Dice, yo no estaba nunca en España, nosotros somos judíos de Casablanca, no tenemos ahí 500 años en Casablanca. Y me dice, yo me digo a los españoles que estando aquí en Venezuela, pierden la nacionalidad española por hacerse venezolano y ganar más dinero. Dice, lo que yo daría por tener la nacionalidad española. Y entonces me habló de que el origen de la petenera o patenera estaba en Paterna, aquí en Cádiz, y que por ejemplo una de las letras más famosas que muchos gitanos no quieren cantar, que es ¿A dónde va bella judía? Y eso me quedó un grabado, y cuando volví a España me fui a Paterna buscando las huellas judías, o si quedaba un judío por allí, y lo único que descubrí fue que la iglesia de Paterna es una antigua sinagoga. Y entonces, haciendo mis investigaciones en la Universidad de Puerto Real, en el CASEN, encontré a un señor de Paterna que me dijo, sí, yo soy de un judío que viene todos los años a Paterna, que organiza el Festival de la Petenera, un judío que se llama Pérez, un hombre que incluso ha hecho en los sótanos del perro de Paterna, los que han estado en Paterna, el restaurante del perro de Paterna es afamado y conocido. Pues en el sótano este Peter Pérez de Viena puso un laboratorio de grabación y le grabó canciones flamencas a personas que sin ser profesionales y conocen canciones maravillosas. Entonces me dio el teléfono, hablé con él, y cuando ya hablando unos minutos parecía que nos conocíamos de toda la vida. Y este hombre viene todos los años a Paterna, al Festival de la Petenera, y se llama Peter Pérez de Spender. Y él me contó que de niño le avisaron en Viena de que iban a ir a buscar al día siguiente las Gestapo para llevarse los detenidos. Entonces, como sus padres tenían una buena economía, cogieron un avión, el padre y el tío, y volaron hasta Holanda. Y la familia, por otro camino, se reencontraron en Francia. Y veían que la presión de los nazis era muy grande detrás de los judíos. Intentaron venirse para España, y a mitad de camino los ametrallaron, pasaron toda clase de penalidades, y antes de llegar a la frontera española los agarró la Gestapo y los metió en el campo de concentración. Ahí se encontraron de que a la madre, a su hermano y a él lo metieron con niños y niñas gitanos que habían salido huyendo de la guerra civil española, y el padre lo metieron en una mina para trabajar. Entonces él vio de que los gitanos se comunicaban entre sí cantando, estaban separados los hombres de las mujeres, y se comunicaban cantando canciones flamencas. Entonces este Peter aprendió esas canciones flamencas, y hoy día es un gran flamencólogo. Viene todos los años a Cádiz con una visita obligada a la Manteca, porque él no es religioso. Él sigue algunas tradiciones judías, pero más por cultura que por religión. Porque cuando salió del campo de concentración, y las frases que le dio su padre, yo me la he grabado porque la considero para mí importantísima. Que le digo, papá, enséñame las oraciones judías. Y su padre le dijo, no, Peter, no te enseño las oraciones judías porque nuestro Dios nos ha abandonado. Después de matar tantos millones, ¿dónde está el Dios que dicen los rabinos? Pide que Dios te ayudará, pide que Dios te dará, nuestro Dios nos protege. Entonces padre dijo, no, Peter, nuestro Dios nos ha abandonado. Y nosotros seguimos siendo buenos amigos. En otra ocasión lo he llamado y ha intervenido, habla un castellano perfecto, un hombre listísimo, salió del campo de concentración, es un esqueleto, fue un gran estudiante, fue pionero en informática y logró informatizar un complejo petroquímico en Austria, se hizo rico y hoy día es el dueño de un centro comercial. Pero está listo que habla italiano, español, pero italiano además, dos dialectos, un superdotado y una persona entrañable. Pues podemos empezar. Ahí en el monolito de Cádiz a la derecha, y la otra que yo le hice un homenaje que coincidió en Cádiz también con Juan Peña Lebrijano, que Juan Peña Lebrijano sabía que él era de origen judío, su apellido Peña es muy judío. Incluso decía que su padre no era gitano, era tratante, pero que llevaba el flamenco. Además discutió con un señor de Cádiz, un concejal del ayuntamiento, que decía que el flamenco es árabe, y él dijo que no. Dice, como
como flamenco y como descendiente del pueblo judío, así que la mayoría del flamenco, la mayoría, no todo, la mayoría es de origen judío. Y hay una canción que cantan en la sinagoga que se llama Kol Nidrai, que es prácticamente una petenera. Eso, en el colegio que yo le llevo el mantenimiento, en el salón de actos, dimos una conferencia, Peter Pérez y yo, titulada Los hebreos desde Moisés hasta nuestros días. Yo empecé desde Moisés hasta la Segunda Guerra Mundial y es desde la Segunda Guerra Mundial para adelante. Al salir del acto hubo unas 600 personas. Algunos profesores me reclamaron de que yo dijera de que Dios no abrió el Mar Rojo a los judíos para que salieran de Egipto, sino que han demostrado arqueólogos submarinistas norteamericanos que hay un istmo que une Egipto con Arabia, y que ese istmo, en el mes de agosto, con las grandes mareas, queda al descubierto ese istmo, y que han encontrado restos de los carros del faraón a los lados del istmo, y que los hebreos que conocían aquello sabían que tenían el tiempo justo de la bajamar para cruzar, y cuando se ven a perseguirlo ya está subiendo la marea. Eso es el Hotel Playa, en 1940, cuando confinaron a los judíos, y hay unos documentos dirigidos de la Dirección General de Seguridad a la Comisaría de Cádiz para que vigilara la estancia de los judíos confinados en el Hotel Playa y que lo acompañara en los barcos de salida. Ahí están los nombres de las primeras familias de los apátridas de Barcelona, que llevan muchos años trabajando en Barcelona. Incluso el padre de Moshe Yanai, de Mauricio Palomo, incluso había aprendido catalán porque se dedicaba a venderle a los payeses, una gente que se había integrado perfectamente. Eso es una carta de la ayuda a los judíos que cruzaban en tránsito. El barco Niasa, cuando salía de Cádiz, y los de la popa llegando al puerto de Haifa, en el protectorado inglés de Palestina. Eso más documentos de la salida de Cádiz, y es el telegrama de deportación que emitió el gobierno de Franco a posteriori, cuando ya habían llegado a Haifa. Y eso, los barcos de las navieras que salían de Cádiz, que se hicieron ricos, porque muchos de estos judíos lo que traían para pagar no eran billetes, porque los billetes de Alemania no servían, lo que había en España no lo podían conseguir. Todo lo que traían eran joyas, muchas joyas tragadas, escondidas, y pagaban con joyas. Y las compañías transatlánticas de Cádiz se hicieron súper ricas con esas joyas con las que pagaban los judíos que salían para América. Ahí está la lista de los que iban para los distintos países, sobre todo para Argentina y para Brasil. Y esa es la foto de Mauricio Palomo o Moshe Yanai con su padre paseando por la Rambla. Ahí en el colegio en Barcelona, que yo tengo una foto cuando yo estaba en La Salle, en la Alameda Cristina, igual, el chalequito, la corbatita y una chaqueta de un primo mío. Y es el barco cuando embarcaba en Cádiz los 500 judíos, y la otra foto cuando llegaron a Haifa. Y Moshe Yanai con su recién casada esposa, doña Sara Yanai, con la que hablé esta mañana, que la pobre ya con 94 años no tenía fuerza para comunicarse con nosotros. Eso es la tumba de Moshe Yanai. Yo la estuve limpiando cerca de Tel Aviv, en su casa con su esposa, y es una carta de agradecimiento. Eso en Cádiz. Y eso es el letrero de la judería, del centro comercial, que con las letras de caracteres hebreos, que las fue girando de manera que la pudiéramos leer. Y eso en Cádiz, cuando vieron que le hicimos un homenaje en el Casino Gaditano de comida judía, y luego él, cuando entró por la tarde para ir al Salón Regio, con un ramo de flores en la mano, se lo dieron a él, pero él, cuando vio que hay una placa a la entrada de la Diputación de Cádiz para recordar a las víctimas españolas socialistas que murieron en los campos de Mauthausen y no sé qué otro más, no me acuerdo qué otro más. Entonces él se quedó allí y le hizo un homenaje a aquellos socialistas españoles. Y eso en el Salón Regio, la primera vez que me dejaron hablar en público. Me pido disculpas por los rollos que os he soltado. Luego una carta de los reyes
que como la señora Sara nació en una comunidad judía de Grecia, yo le mandé un escrito a la Casa Real por si se querían unir al homenaje de griega a griega, pero mandaron una carta excusándose. Y eso es la innovación del monolito. Por cierto, como ya decía antes, el monolito primero fue un homenaje a los 25 años de paz de Franco. Yo conseguí ponerle ese cilindro para homenajear a sus víctimas. Y los actos, ahí acudió también la hija del embajador Sambriz, ahí está la señora Sara. ¿Te pueden poner para arriba, por favor? La señora Sara con su hermano Yossi, de la izquierda, charlando en el claustro de la Diputación, y la de abajo en la Casa de Iberoamérica con el embajador de Israel. Y ahí Moshe Yanai, con 14 años, cuando estaba confinado en el Hotel Playa Victoria, había un piano, probablemente no era este, sería un piano vertical, y tocaba piezas porque era un niño muy listo y amenizaba la estancia de los judíos confinados. Y ahí está la familia de Israel y mi familia. Y ahí está el presidente de la Asociación Cultural de Talmud Sefarad, que significa Conocimiento de España, y en medio está la señora Fanny Cohen. Fue la primera niña que liberaron los americanos de Auschwitz. Murió la pobre hace un par de años y todavía tenía tatuado en su brazo el número que le pusieron en el campo de concentración. Y ahí el presidente de la Asociación Talmud Sefarad con el Papa Bergoglio. Y este hombre es el director del Santuario del Libro, o el Museo del Libro de Jerusalén, que es el cuidador de los manuscritos de Qumran. Yo tuve la suerte de invitarlo a dar una charla en Cádiz, la universidad, en Filosofía y Letras, y nos estuvo hablando de los manuscritos de Qumran, y reveló algunas cosas, a pesar de las críticas y de las presiones, y dijo de que los manuscritos de Qumran están escritos en la época de Jesús. Jesús pertenecía a los esenios, que era el grupo religioso más progresista de Israel. Estaban los los saduceos, que eran la élite social y económica, contra los que se rebeló Jesús, que cuando dice que entró en el templo con una correa para echar a los mercaderes, no eran mercaderes, eran la élite, como la conferencia episcopal aquí, que se quedaban con los donativos del pueblo. Y luego que se me viene el nombre, la clase media, y luego los esenios, entre los que estaba Jesucristo, cuando tuvo 40 días, 40 noches en el desierto, estaba con los esenios en Qumran, y el que lo eliminaran o se lo dieran a los romanos para que lo crucificaran, era porque era un revolucionario que estaba pidiendo justicia social, que en aquella época, que había tanta esclavitud y tan pocos derechos, pues era un atentado contra el orden. Y entonces este hombre nos dijo de que él, que es el cuidador de los manuscritos, Jesucristo no aparece para nada y fueron escritos en su época. Jesucristo era un predicador más, un rabino más, muy progresista, pero que no tuvo la trascendencia para los judíos de aquella época, como luego se ha dado a lo largo de la historia. Y eso en Gibraltar, con el que era entonces alcalde de Gibraltar, Lord Mayor, Salomón Lemí, aunque le gustaba, me decía: yo soy tan andaluz como gibraltareño. Me decía: a mí decime Momi. Y entonces un hombre entrañable, muy simpático, y entonces en nombre de la asociación que yo representaba, le hice un diploma de honor como miembro de nuestra asociación. Y luego todos los años celebramos dos fiestas: el pin de la Hanukkah, o fiesta de las luces, en el monolito de Cádiz. Encendemos un candelabro de 9 velas, y también cuando conmemoramos el día de Yom HaShoah, o día del Holocausto, que tenemos una reunión, encendemos una vela en el monumento y tenemos unas charlas, recordamos a esos 6 millones de víctimas del Holocausto. Y entonces he puesto ahí en la Diputación, todos los años por la conmemoración, canta el coro de padres y madres del Colegio Madre de Dios, canta unas canciones que, si Carlos está amable y nos la pone, cantan el himno de la libertad de los judíos,
en el que yo tuve la suerte de participar. Yo primero lo leí en hebreo y después lo cantamos en castellano. La chica del violín es del coro evangélico de Cádiz. Pues un poquito la imagen. La imagen son esa imagen es Josimor, el hermano de doña Sara. Él nació al final de la Segunda Guerra Mundial. Su madre lo tuvo de milagro, porque estaba tan débil que no podía amamantarlo, y una vecina cristiana se acercaban al escondite donde estaban y amamantaban a Josi. Yo cuando voy a Israel estoy la mitad del tiempo en su casa y la otra mitad con la hermana. Que por cierto, en la casa de este hombre tuve que dormir en el búnker que tienen, porque coincidió que estaban tirando cohetes los de Hamas, mataron a 4 personas a nuestro lado, y yo sinceramente no tuve ningún temor ni sentí ningún miedo. Y este hombre lo que está leyendo es que todos los años van en el mes de mayo a Grecia, a su pueblo donde nacieron, Beria, a lo que fue el cementerio judío del que solamente quedan 2 lápidas, ahí en un cerrito, y entonces lee los nombres de los 75 familiares. La que está ahí con la bandera, con la capa oscura, es la señora Sara. Los 75 miembros de su familia. Si me permiten, leo algunos. De mi madre Sara, hija de Mordecai, Serfati, de mi hermano Mordecai, de su esposa Clara, de sus 5 hijos, Perla, Sara, Ismael, Raquel, Daniel,
de mi hermana Esther, de su marido Moshe, de sus 5 hijos, Shinja, Rebecca, Joseph y 2 bebés, de mi hermana Flora y su marido, de mis hermanos Bela y Desi, de familiares de mi marido, de su hermana Dudu, de su marido Hashem, de sus 2 hijas, Rinai y Raquel, de su hermana Fortuna, de su marido Shmuel, de su hijo Azarías, de su hermana Bela, de su marido Aarón, de su hijo Joseph. Todo esto, 75 miembros de la familia de todas las edades, que se llevaron los nazis en tren a Auschwitz y los mataron. Y ellos se salvaron porque su madre cogió a los 4 niños, se hizo un zurrón en el hombro con la funda de la almohada, se llevó a los más pequeños y los otros 2 de la mano, huyendo por el campo, dormía donde les cogiera. Incluso en una ocasión se llenaron de pulga y de chinche porque durmieron en una cochinera. Y esas son las 2 lápidas que quedaron de lo que fue el cementerio judío del pueblo de Beria. Y hay un pequeño homenaje con un candelabro de 7 brazos, una menorá. Pues si te parece bien. Pues por mi parte es todo. Gracias por escucharme. Y si alguien tiene alguna duda, encantado que le doy mi opinión. Yo no podría decir que sea la verdad absoluta.